Cuando hablamos de Roronoa Zoro, o simplemente Zoro como lo conocemos todos, no estamos hablando de un personaje cualquiera dentro de One Piece. Desde el primer momento que apareció en la historia, quedó marcado como alguien diferente. Su esencia no está basada en una fruta del diablo, en un poder regalado, o en un destino escrito. No. Zoro es el reflejo del trabajo duro, la disciplina y la voluntad inquebrantable. A diferencia de otros grandes personajes del mundo de One Piece, que dependen de habilidades sobrenaturales para destacar, Zoro eligió un camino mucho más difícil, el del esfuerzo constante. Su fuerza no viene de un don divino ni de una herencia mágica, sino de cada gota de sudor derramada en su entrenamiento, de cada cicatriz que cargó en su cuerpo y de cada sacrificio que estuvo dispuesto a asumir. Pero lo que realmente lo convierte en un personaje tan grande no es solamente su poder actual, sino su meta inamovible, convertirse en el mejor espadachín del mundo. Una promesa hecha en su infancia, marcada por la tragedia de perder a Kuina, su amiga, su rival y al mismo tiempo su motivación más grande. Desde ese momento, Zoro decidió que su vida estaría dedicada a cumplir ese sueño, y ese propósito se convirtió en su motor incluso en los momentos más oscuros. Lo fascinante de Zoro es que, aunque es increíblemente fuerte, nunca se ha mostrado como alguien arrogante o egoísta. Él mismo reconoce que existen guerreros superiores, que aún no está en la cima, y que su camino todavía está lleno de desafíos. Esa humildad, mezclada con una confianza absoluta en sus capacidades, es lo que lo convierte en un personaje tan humano y cercano para los fans. Además, su entrada en la tripulación de Luffy no fue casualidad. Desde el inicio, Zoro mostró que su lealtad y compromiso no tienen comparación. Cuando decidió unirse al futuro rey de los piratas, no lo hizo buscando fama, poder o riquezas. Lo hizo porque vio en Luffy un líder digno, alguien a quien valía la pena seguir. Y desde ese instante, Zoro se convirtió en el primer pilar de los Mugiwara, el hombre que estaría dispuesto a sacrificarlo todo por su capitán y por ese sueño compartido de llegar al final del mar. Zoro es, sin duda, el símbolo perfecto de lo que significa nunca rendirse. Un personaje que inspira porque no nació con ventajas, no tuvo atajos, y aún así, logró llegar a un nivel en el que incluso los más poderosos lo respetan. Y lo más impresionante es que, aunque hoy es temido en todo el mundo, su verdadero potencial aún está por explotar. Si hay algo que define a Zoro, además de su determinación inquebrantable, son sus espadas. No podemos hablar de este personaje sin detenernos en el peso simbólico y real que tiene cada una de ellas en su vida. Para Zoro, las espadas no son simples armas, son la extensión de su voluntad, de su promesa y de su identidad como espadachín. Desde su infancia, cuando entrenaba junto a Kuina, aprendió que el acero no es solamente filo, sino también responsabilidad. La muerte de Kuina no solo lo marcó emocionalmente, sino que también le dejó su primera espada significativa, la Wado Ichimonji, la katana que simboliza todo lo que él juró alcanzar. Cada vez que Zoro blande esta espada, no es solo un ataque, es un recordatorio de la promesa que lo empuja hacia adelante. Pero el camino de Zoro no se quedó con una sola hoja. A lo largo de One Piece, fue encontrando otras espadas que representan distintos momentos de su crecimiento. La Sandai Kitetsu, una espada maldita, refleja su valentía al aceptar un arma peligrosa que otros temían. Y la Chusui, obtenida en Thriller Bark tras la derrota de Ryuma, mostró que Zoro es digno de heredar legados, de recibir la confianza de guerreros caídos. Más adelante, en el arco de Wano, Zoro se enfrenta a un nuevo reto, la Enma, una katana legendaria que perteneció a Kozuki Oden. A diferencia de otras espadas, Enma no se deja manejar fácilmente, pues absorbe y obliga a liberar grandes cantidades de haki, poniendo a prueba el control y la resistencia del espadachín. Con ella, Zoro demuestra que no solo tiene fuerza bruta, sino también la disciplina y el espíritu necesarios para domar un poder que pocos podrían resistir. Cada una de estas espadas representa un paso más en su viaje, pero lo más importante es que Zoro nunca ha dependido de un poder externo como lo hacen otros personajes que confían en frutas del diablo. Su verdadero poder siempre ha sido su capacidad de dominar el acero y convertirlo en un arma tan temida como cualquier habilidad sobrenatural. Lo impresionante es que, a pesar de todo lo que ya logró, todavía hay espacio para que su técnica y sus espadas evolucionen aún más.
Y es aquí donde surge una de las preguntas más grandes que rodean a este personaje: ¿con qué arma se presentará finalmente en su batalla definitiva contra Mihawk, el hombre que ocupa el título de mejor espadachín del mundo? Uno de los momentos más impactantes en la evolución de Zoro fue cuando finalmente se confirmó que posee el Haki del Rey, algo reservado solo para individuos excepcionales, destinados a estar en la cima. Aunque durante mucho tiempo se sospechaba, la revelación vino acompañada de un mensaje claro: Zoro no es un simple espadachín de apoyo dentro de la tripulación de Luffy, es alguien que está destinado a brillar con su propia luz. Lo interesante aquí es que, a diferencia de otros usuarios de Haki del Rey que lo manifiestan de manera más natural o inconsciente, en Zoro se siente como un poder que aún no domina completamente. Sus combates en vano demostraron que este Haki es real, pero todavía requiere un control más fino, algo que sin duda logrará con el tiempo. Y es que, si con un dominio parcial ya logró intimidar y resistir a enemigos de un nivel altísimo, ¿qué ocurrirá cuando alcance la maestría total? A diferencia de otros personajes que dependen de poderes heredados o de frutas sobrenaturales, Zoro encarna el camino del esfuerzo puro. No tiene nada regalado, cada habilidad que demuestra es fruto de su disciplina, entrenamiento y sacrificio. El Haki del Rey en sus manos no es un adorno, sino la culminación de todo ese trabajo, un reflejo de que está al nivel de los elegidos que cambian la historia del mundo. Además, hay algo que no se puede pasar por alto: el Haki del Rey de Zoro es también un símbolo de que puede rivalizar con otros grandes líderes, incluso fuera de la sombra de Luffy. Muchos creen que en algún punto será el propio capitán quien le ayude a perfeccionar este poder, no porque Zoro dependa de él, sino porque ambos están destinados a empujarse mutuamente hacia niveles que jamás habrían alcanzado por separado. Y cuando Zoro logre dominar esta técnica, su estilo de 3 espadas dará un salto de poder incalculable. Imagina cada corte potenciado con Haki del Rey avanzado, capaz de herir incluso a los más intocables. En ese punto, no estaremos hablando de un espadachín talentoso, sino de un monstruo que podría estar a la altura de cualquier emperador. Es por eso que el Haki del Rey en Zoro no es un detalle menor, es la pieza que confirma que su camino lo llevará inevitablemente a superar cualquier límite. Y si hoy ya es temido en todo el mundo, el futuro nos dejará ver a un Zoro que se sienta en el mismo trono que los más grandes de la historia. Hablar de Zoro es hablar de peleas que marcaron un antes y un después en su camino. Cada batalla fue más que un simple enfrentamiento, fueron pruebas que lo moldearon y lo empujaron hacia el lugar que hoy ocupa como uno de los guerreros más temidos de todo One Piece. Recordemos sus primeros duelos, cuando su meta de superar a Mihawk parecía una meta lejana e imposible. Esa cicatriz en el pecho que le dejó el mejor espadachín del mundo no fue una derrota común, fue la chispa que encendió aún más su determinación. Desde ese momento, cada enemigo que se cruzó en su camino fue una escalera que lo subía a un nivel más cerca de su objetivo. No podemos dejar de lado sus combates contra espadachines y enemigos poderosos en el Nuevo Mundo, donde se vio obligado a usar cada gota de esfuerzo. Peleas que mostraron no solo su fuerza física y técnica, sino también su increíble resistencia. Porque si algo caracteriza a Zoro, es que nunca cae aunque lo den por vencido, siempre encuentra la manera de levantarse una vez más, incluso con heridas que destrozarían a cualquier otro. Y no hablemos de su participación en Trello Bark, donde literalmente no hizo nada. Y eso, curiosamente, se convirtió en uno de los momentos más recordados por los fans, porque a veces incluso el silencio y el sacrificio cuentan más que una pelea espectacular. Después tenemos su rol en vano, probablemente el arco donde Zoro demostró lo que significa ser de verdad un monstruo de la tripulación de Luffy. Su enfrentamiento contra Kaido y King dejó claro que su espada no es un simple instrumento de batalla, sino una extensión de su voluntad. Fue allí donde vimos de verdad que está en un nivel que ya roza a los más grandes de la historia. Cada batalla de Zoro tiene un peso especial, porque no es solo el golpe o la técnica que utiliza, es el mensaje que deja atrás, que no importa quién esté enfrente, siempre se levantará una y otra vez hasta romper cualquier barrera. Y eso es lo que lo convierte en un verdadero candidato a estar en la cima, alguien que no se queda en las sombras, sino que brilla con cada cicatriz que gana en combate. Cuando hablamos del camino de Zoro, hay un destino que no se puede ignorar: su enfrentamiento final contra Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo.
Desde el inicio de su aventura, ese ha sido el faro que guía sus pasos, la meta que le da sentido a cada sacrificio, cada entrenamiento y cada herida que carga en su cuerpo. A diferencia de otros personajes de One Piece que dependen de poderes externos como las frutas del diablo, Zoro se ha mantenido fiel a su espada, al trabajo duro y a su disciplina. No hay trucos, no hay regalos de poder divino, lo suyo es sangre, sudor y voluntad. Y justamente eso es lo que hace aún más increíble pensar en la batalla que un día tendrá que librar contra Mihawk. Porque no se trata solo de un combate entre espadas, se trata de un choque de filosofías. Mihawk representa la cima, el poder absoluto, alguien que domina cada técnica y cada movimiento con una calma inquebrantable. Mientras que Zoro es la encarnación de la perseverancia, del samurái que nunca aceptó rendirse aunque lo humillaran, aunque lo derribaran una y otra vez. Esa futura pelea será mucho más que un simple duelo. Será el cierre de un ciclo que comenzó en el mar del East Blue, cuando Zoro fue derrotado por primera vez. Ahora, con el haki del rey despertando dentro de él, con la experiencia de cientos de batallas, y con la convicción de convertirse en el espadachín más fuerte del mundo, la revancha ya no es un sueño imposible, es un destino inevitable. Y hay algo importante que resaltar, Zoro no lucha por ego, no busca la gloria personal. Su objetivo siempre ha estado ligado a cumplir la promesa que le hizo a Kuina, y a ser el espadachín que respalde a Luffy en su camino para convertirse en el rey de los piratas. Derrotar a Mihawk no es solo un logro personal, es también una prueba de que su voluntad, su disciplina y su sacrificio lo llevaron hasta la cima sin depender de nada más que de su propia fuerza. El día que ese duelo llegue, será uno de los momentos más grandes en la historia de One Piece. Será la batalla que defina de una vez por todas si el alumno logró superar al maestro, si la perseverancia y el esfuerzo pudieron derribar al muro aparentemente inquebrantable que representa Mihawk. Y si algo está claro, es que cuando ese momento ocurra, el mundo entero será testigo del nacimiento de una nueva leyenda, el día en que Zoro se corone como el espadachín más fuerte del planeta. Hablar de Zoro no es hablar solo de un espadachín. Es hablar de la representación más pura del esfuerzo, de la disciplina y de la promesa cumplida. En un mundo como el de One Piece, lleno de personajes que dependen de poderes heredados, de frutas del diablo o de bendiciones especiales, Zoro destaca porque su fuerza proviene únicamente de él mismo. No hubo atajos, no hubo regalos divinos, todo lo que tiene lo forjó con entrenamiento, sudor y cicatrices. Lo que hace a Zoro único no es solamente la idea de que algún día será el espadachín más fuerte del mundo. Es el hecho de que su historia nos muestra que incluso en un universo lleno de gigantes, dragones y poderes casi sobrenaturales, alguien con voluntad inquebrantable puede elevarse al mismo nivel y brillar incluso más fuerte. A lo largo de toda la aventura, hemos visto a Zoro caer, sangrar y levantarse, siempre con la mirada fija en su promesa y en su objetivo final. Incluso en los momentos donde otros personajes dudaron o flaquearon, Zoro se mantuvo firme, dispuesto a cargar con el peso de ser la espada de Luffy y el escudo que protege el sueño del futuro rey de los piratas. Y si algo está claro es que el destino de Zoro ya está escrito. El día que derrote a Mihawk, no será solo la victoria de un espadachín contra otro. Será la culminación de todo lo que representa, el triunfo del trabajo duro sobre el talento natural, el triunfo de la constancia sobre las circunstancias, el triunfo de un espadachín que decidió que nunca más volvería a perder. Por eso, Zoro no es únicamente el futuro espadachín más fuerte del mundo. Es un símbolo para todos los que siguen One Piece, un recordatorio de que no importa cuán grande sea la montaña, con disciplina y voluntad siempre es posible escalarla. Al final, cuando recordemos su camino, no pensaremos solo en las batallas que ganó o en los enemigos que derrotó. Pensaremos en la manera en la que nunca se rindió, en cómo cargó con todo el dolor sin jamás quejarse, y en cómo convirtió una promesa hecha en la infancia en la motivación para convertirse en una leyenda. El nombre de Zoro quedará grabado en la historia como uno de los pilares de One Piece, y cuando ese momento final llegue, nadie podrá dudar de que presenciamos la historia del hombre que se convirtió en el espadachín más fuerte del mundo. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con otros fans de One Piece. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido como este. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda.
Nos vemos en el próximo video.